Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctor. ¿Se está viendo la presentación? Sí, doctora. Ok, ya. La clase de hoy es de espondiloartritis. Entonces vamos a revisar. Es un grupo de patologías bastante... Ay, ¿por qué no puedo avanzar? Ya. La agenda es definir la patología, ver los criterios de clasificación, los nuevos criterios, hablar de las dos patologías más importantes, que son la espondilitis anquilosante y la artritis psoriásica, y hacemos las conclusiones del caso. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con un caso clínico. Ya ustedes han llevado las clases, imagino, de artritis reumatoide. ¿Llevaron ya la clase de lupus? Sí, doctora. Ya, entonces, em, ya acabamos de ver nosotros ya conversatorios, entonces ahora vamos a ir a otro tipo de patología reumática. Entonces, ese es el primer caso que vamos a presentar. Es un paciente varón de 26 años, sin antecedentes de importancia. Este jovencito es de la edad de la mayoría de ustedes, que inicia con una historia de un dolor lumbar crónico, no irradiado, que se incrementa con el reposo, se acompañaba de dolor glúteo alternante y asociado de rigidez en las mañanas. ¿Rigidez dónde? En la zona de la zona de la columna lumbar, ¿no? Y la zona de los glúteos. Ese pacientito se automedicaba con AINES y connotaba mejoría parcial. Entonces, lo que acabo de mencionarle, cuando ustedes vean ese tipo de pacientes, es muy importante que sepamos qué tipo de dolor, especialmente cuando hablamos de dolor, eh, ya sea dolor lumbar, dolor dorsal o dolor cervical, saber catalogarlo bien. Yo digo que esta es la diapositiva más importante de la clase, porque lo que nos interesa es que ustedes, siendo eh, estudiantes y después médicos generales, puedan saber diferenciar los tipos de dolor. Una cosa es un dolor mecánico y otra cosa es un dolor inflamatorio. Entonces, estos son los criterios de dolor inflamatorio, de espalda inflamatoria. Edad de inicio menor de 45 años. Por eso les decía, joven menor de 45 años que sufra de dolor que tenga una duración, ya habíamos mencionado un dolor crónico, duración de más de 3 meses, que tenga un inicio insidioso, que tenga una rigidez matutina mayor de 30 minutos, que mejore con el ejercicio o digamos amanece mal y conforme va pasando el día está mejor, que no mejora con el reposo, inclusive eso se puede exacerbar el reposo, el dolor lo despierta, especialmente durante la segunda mitad de la noche y cuando él se levanta tiene cierta mejoría, ¿no? Cuando va caminando tiene cierta mejoría o dolor glúteo alternante. Entonces, recuerden y graben bien todas estas características, ¿no? Que son muy importantes. Porque si nosotros hablamos
dolor no inflamatorio o un dolor mecánico, obviamente, generalmente en pacientes mayores, la duración puede ser variable en ese caso, no tienen rigidez matutina, ¿no? O es mucho menor de 30 minutos, va a empeorar con el ejercicio, ¿no? Obviamente mejora cuando hace reposo, el dolor mecánico, y el dolor generalmente va a ser, va a mejorar también, en ambos casos mejora pues con tratamientos analgésicos o antiinflamatorios, ¿no? Entonces, ese punto es muy importante. Entonces, las espondiloartritis, antes llamadas espondiloartropatías y en algunos otros libros espondiloartropatías seronegativas, es un grupo heterogéneo de enfermedades inflamatorias que son caracterizadas ¿por qué? Por oligoartritis, tanto espinal y de articulaciones periféricas, o sea, compromiso de toda la columna y de las articulaciones periféricas, ¿no? Ojo, pero especialmente acá, por ejemplo, especialmente las articulaciones periféricas de miembros inferiores, exceptuando en el caso de psoriasis, que vamos a hablar después, presencia de entesitis, eh, compromiso mucocutáneo, ocular y cardíaco. Ahora ya estamos en la tercera semana de su rotación. Imagino que saben que son las entesis. Josué, ¿está en clase? ¿Me pueden escuchar? Sí, doctora, se lo escucha. Ok. Brian, ¿estará en clase? Miriam, estoy llamando a los chicos del hospital. León, ¿estará en clase? Sí, doctora. Ok. ¿Qué son las entesis? Vendría a ser la inflamación de la unión entre el ligamento, el músculo, hacia lo que sería el hueso. Ya, ok. Es la zona de la entesis es la zona de la inserción, ¿no? Del tendón o ligamento al hueso. Esa zona de inserción que ustedes ven acá, ¿sí? Esa es una imagen ecográfica, ¿ya? Que vamos a ver que es un tendón de Aquiles y esto es el borde óseo del calcáneo, que normalmente deberían ver eh, como un arco como un arco continuo, así blanco, que en ecografía se llama hiperecoico, pero ¿qué pasó? Que acá hay una erosión, ¿sí? Y que tiene marcador de Doppler porque es una erosión caliente por inflamación. Y el Doppler nos demuestra que hay inflamación en esta zona de inserción que se llama, esta es una imagen de la entesitis, ¿ya? Muy bien, entonces estas patologías pueden hacer compromiso mucocutáneo, puede hacer compromiso ocular, ¿sí? Como en este caso, ¿no? Una uveitis o iritis y cardíaco, ¿no? Epidemiológicamente, ¿cuál es la prevalencia de espondiloartritis? Y comparémosla con la prevalencia de artritis reumatoide. Helen está. Sí, doctora. Helen, ¿cuál es la prevalencia de artritis reumatoide en el Perú? Les pregunto porque es importante, ¿no?
Vean que la prevalencia de la artritis reumatoide en el Perú es de 0,5%. Por ciento. En cambio, en este caso tenemos hasta el 2%. Vean que es un porcentaje mucho más alto. El inicio de la enfermedad es variable. Vean, desde 6 años hasta pico de incidencia, de 16 a 40, y la predominancia es más femenina. Pero vean esto que es importante y que es lo que nosotros tratamos de que no pase, es el retardo en el diagnóstico. De esas patologías hay un retardo en 5 hasta 10 años entre el inicio del primer síntoma y el diagnóstico. ¿Y por qué? Porque lo que estamos viendo, porque los pacientes, muchos se automedican y al automedicarse mejoran sus síntomas y se hacen diagnósticos tardíos, ¿no? La clasificación antigua de las espondiloartritis las catalogaban de esta manera, como espondilitis anquilosante, la reactiva asociada a infecciones, la psoriásica, que puede ser predominantemente periférica axial, las enteropáticas, que se asocia a enfermedad inflamatoria intestinal, la espondiloartritis de inicio juvenil, las, ¿no? Pero en realidad, términos todavía vigentes y se ha tratado de hacer una clasificación dando el compromiso si tiene sacroileitis radiográfica, que generalmente lo presentan los pacientes con espondilitis anquilosante, y aquellos sin sacroileitis radiográfica hablando de rayos X, pero sí tienen sacroileitis por resonancia magnética o presentan HLA-27 positivo más criterio clínico. En cambio, en las periféricas están aquellas que tienen con psoriasis, con enfermedad inflamatoria intestinal, como Crohn o colitis ulcerativa, con infección precedente, no ya sea urinaria, ya sea respiratoria, y aquellos que tienen, que se las llamaban antes indiferenciadas porque no tienen ni psoriasis, ni enfermedad inflamatoria, ni enfermedad precedente, ¿no? O sea, algunas que no podemos clasificarla bien. Estos criterios fueron elaborados por el grupo ASAS, ¿no? Que hicieron la elaboración de estos criterios. Es un grupo de estudio de esta patología. Entonces, tenemos pacientes que tienen el dolor lumbar que ya habíamos mencionado, típico mayor de 3 meses, crónico, edad de inicio menor de 45 años, y que tienen la sacroileitis en la imagen y que presenta una o más de esas características de espondiloartritis o HLA-B27 y dos o más de estas características. ¿Y cuáles son las características de espondiloartritis? El dolor lumbar inflamatorio, que ha sido la primera diapositiva y la más importante de la clase. La artritis, la presencia de entesitis, generalmente del talón, la que les mostré en la foto, uveitis, ¿no? También vieron, dactilitis, que es el dedo en salchicha, la psoriasis, que presenta diagnóstico de enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. Saben que esos pacientes vienen con cuadros de hemorragia digestiva. Eh, Pacientes que tengan buena respuesta a los AINES, ¿no? Historia familiar de espondiloartritis, quiere decir que es bastante frecuente, ¿no? Que el papá o el abuelito tuvo la presencia de HLA-B27. Y en eso historia familiar también cuenta, porque ya vamos a ver más adelante que la etnia, hablando de la raza blanca, la prevalencia de la positividad del HLA-27 es mucho más alta y por ende también la prevalencia de este tipo de enfermedades, ¿no? Y tener proteína C reactiva alta. En pacientes con solo síntomas periféricos, ya sea artritis, entesitis o dactilitis, y una o más de estas características, ¿no? Ya sea uveitis, psoriasis, Crohn, infección
infección previa, ya sea una infección urinaria, una infección digestiva, HLA-27, sacroileitis en imagen, o más de dos de otras características de espondiloartritis, ¿no? Ya sea la presencia de artritis, entesitis, dactilitis, el dolor lumbar inflamatorio alguna vez y la historia familiar, que es importante, así como clasificaron, ¿no? Esto es lo mismo, solo que clasifica para espondiloartritis axial, con lo que ya les había mencionado. Solo mencionarle que sacroileitis en imagen, ¿no? Ya sea por resonancia magnética, como inflamación aguda, sugestiva de sacroileitis, cuando se ve el edema óseo. Y radiográfica es la definida según los criterios de Nueva York, eso es obviamente en rayos X, ¿no? Entonces, así catalogamos un paciente con espondiloartritis axial, ¿no? Y la periférica en la que le habíamos mencionado. Entonces, vean ustedes que hay estadios no radiológicos, ¿no? Y cómo van avanzando y hay estadios radiológicos. Cuando hay no radiológicos, obviamente, no radiográficos, acá nos sirve mucho la resonancia magnética que ustedes están viendo, ¿no? En este caso, acá se está viendo el edema óseo, que estaría siendo un marcador de un estadio no radiográfico. Y cuando hablamos ya de un estadio radiográfico y hay mayor compromiso de las acroiliacas, ya vemos acá en radiografías cómo vemos esclerosis subcondral, ¿no? Que es bilateral. Y también, obviamente, ya en la radiográfica vamos a ver a nivel espinal esas imágenes que esta es una columna lumbar lateral en la que vamos a ver esta imagen que se llama en caña de bambú, ¿no? Y esta imagen que son los sindesmofitos que se presentan en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, estadio radiográfico, ya está solo con sacroileitis o con cambios también ya en columna vertebral, ¿no? Acá ven ustedes el edema por resonancia de sacroiliacas. Ahora, cada una de estos criterios, ya habíamos mencionado el dolor lumbar inflamatorio, eso ya lo sabemos, la presencia de la artritis, ¿no? Como sinovitis ya sea pasado o presente, pero que la haya diagnosticado un médico. La historia familiar, importante, primero o segundo grado, tanto ya sea de espondilitis, de presencia de psoriasis, de uveitis, de artritis reactiva o enfermedad inflamatoria intestinal. Todas esas patologías, como enfermedad familiar, es importante. Por eso la historia clínica es muy importante, más si estamos pensando en este tipo de patologías que tenemos que hacer énfasis con los pacientes, ¿no? La psoriasis, obviamente, presencia o historia de psoriasis que haya sido diagnosticada por el médico, también para lo del Crohn o la colitis ulcerativa, en dactilitis, igual que la dactilitis haya sido presente o pasado, pero sí haya sido diagnosticada por médico. Entesitis también, ¿no? El dolor y la tumefacción a la exploración en la inserción del Aquiles, ¿no? O también otra entesitis en la fascia plantar a nivel del calcáneo. La uveitis anterior, recordémonos, uveitis anterior, ¿no? Confirmada por oftalmólogo, ya que la uveitis posterior generalmente se asocia a cuadros infecciosos como tuberculosis. Mucho ojo, ¿ya? O sea, uveitis anterior se asocia a esta patología. Uveitis posterior hay que descartar que no sea tuberculosis. Buena respuesta a los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? O sea, hay pacientes que responden responden excelentemente y esa es una de las causas por las que hay retardo en el diagnóstico temprano, ¿no? Entonces, habíamos hablado de la sacroileitis por resonancia, acá vemos la articulación sacroiliaca y vemos en esta secuencia que se pide de STIR, que es la supresión grasa, vemos el edema óseo, que es la sacroileitis, para darnos el estadio que habíamos mencionado, no radiográfico.
Entonces también habíamos mencionado, ajá, la lesión que habíamos visto, inflamación activa con edema óseo claro, ¿no? Sugestivos de sacroileitis. eh, en radiografías, ya sea bilateral de segundo o cuarto grado o unilateral de tercer o cuarto grado, la proteína C reactiva, positivo o alto, obviamente descartando que no haya una infección, y la presencia del HLA-27 positivo según técnicas certificadas de laboratorio, ¿no? Y la espondioartritis periférica, ya sea por presentar artritis o entesitis o dactilitis y cualquiera de estas características, ¿no? Que ya habíamos mencionado. Entonces, vamos a hablar entonces de la patogenia de estas espondiloartritis. En este caso, la patogenia de la espondilitis anquilosante es multifactorial, va a incluir factores endógenos y genéticos, en particular la expresión del ya mencionado HLA-B27, del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y factores exógenos como antígenos bacterianos. Eso es muy importante, ¿no? O sea, se ve que hay una parte genética, pero también hay una parte eh, infecciosa que juega una parte importante, ¿no? O sea, se ha visto que la presencia del HLA-27, que nosotros lo tenemos acá, es el más frecuente, del 85 a 95%, pero se ha visto, de acuerdo al grupo racial, presencia de otros HLA, como el B60, y otros genes no asociados, ¿no? Pero importantes sí, como el IL-23 R, que es el receptor, y el IL-6, el ERAP1, el ERAP2, ¿no? Hay varios que están asociados en la parte genética. Y en la parte ambiental, el que sí se presenta como las bacterias que van a ocasionar cuadros desencadenantes, por ejemplo, son las enterobacterias, las más asociadas el Campylobacter, la Salmonella, la Clamidia, la Shigella, el Clostridium, que estos van a hacer los péptidos prácticamente artritogénicos que van a despertar todo el mecanismo de la inmunidad innata y adaptativa para que se pueda producir, tanto por esta influencia genética, van a llegarse a producir, eh, y la influencia de las microbacterias y la presencia de estas células importantes como la TH17, que ya ustedes saben que es muy inflamatoria, eh, la presencia de todas las células, la célula T, eh, los las células, los mastocitos, los neutrófilos, todos ellos van a hacer que se produzcan estas interleuquinas, como la IL-17, la 22, el TNF-alfa, el interferón gamma y otras citoquinas que van a clínicamente producir lo que viene a ser la entesitis, ¿no? La osteoproliferación, por ejemplo, se le asocia al estímulo de la interleuquina 22, entesitis con la IL-17 y la 23, la destrucción ósea con el TNF-alfa y la IL-17, la sinovitis con TNF-alfa e interleuquina 17 y la inflamación intestinal también con IL-17 y TNF-alfa, ¿no? Obviamente, aparte de inflamación, va a haber un daño estructural. Entonces, la patología primaria es la afección de la entesis. Vean, este es el tendón, ¿no? La inserción, y esa es la que habíamos mencionado, la entesis, ¿no? Se ha visto que la entesitis va seguida por esos factores que habíamos mencionado, no solo
inflamatorios, sino aquellos que van a llevar a la proliferación o factores que van a llevar a osificación del fibrocartílago, ¿no? Entonces vamos a tener la osteoproliferación, la inflamación y que nos van a llevar clínicamente a lo que vendría a ser la presencia de los indesmofitos que finalmente van a llevar a la fusión ósea y a la clínica posteriormente de la anquilosis, ¿no? Entonces, y eso debido a que hay un desbalance en la osificación, ¿no? Tanto entre los osteoblastos y los osteoclastos, ¿no? Se ha visto que cuando se hacen estudios en biopsias de sacroiliacas se han encontrado todas las citoquinas inflamatorias que habíamos mencionado, ¿no? Y se ve no solo células CD8 también, CD4, NK y macrófagos. En los estudios que se hicieron, ¿no? Y habíamos mencionado todas estas, se ha visto también que el receptor de la IL-23 se ha encontrado asociado a la enfermedad de Crohn, a la psoriasis, ¿no? Por lo que se ha visto que tiene efecto para la susceptibilidad en las espondiloartritis, ¿no? Debido a que este es un factor regulador de los linfocitos TH17. ¿No? Y esos TH17 son los que producen altos niveles de todas estas interleuquinas inflamatorias. Entonces, históricamente, vean que la patología más frecuentemente estudiada es la espondilitis anquilosante. Hay estudios desde el año 1500, estamos hablando del siglo XVI, en la que fue la primera descripción de la enfermedad. Han ido pasando varios nombres bastante importantes, porque ya desde el siglo XIX, el doctor Brody asocia uveitis con espondilitis. En el año 84, ya en Alemania, Strumfeld y Brody también ya determinan las características clínicas de un paciente con espondilitis anquilosante. En el año 1895 ya tenemos los rayos X, eh, eh, estaciones que tienen nombres propios de el Bechterew. Así va pasando en el tiempo en la que ya en el año 30 los doctores Robert y Forestier describieron los signos de sacroileitis, los indesmofitos que ya habíamos mencionado, de Romanus, ya por el siglo XX, ya por el año 1973, tenemos el HLA-B27 asociado con enfermedades reumáticas, ¿no? Y en el año 86 ya se hicieron estudios con ratas transgénicas en estos ratoncitos con HLA-B27, en los que se vio la relación de artritis y de espondilitis en estas ratitas de laboratorio. Acá tenemos al doctor Turó. Entonces, sabemos que la espondilitis anquilosante es la enfermedad reumática inflamatoria que afecta especialmente al esqueleto axial y está caracterizada por la formación de hueso nuevo que puede llevar a la formación de sindesmofitos y finalmente a la anquilosis espinal y de sacroiliacas, ¿no? Y también en tesofitos. Y vamos a tener nosotros clínicamente a un paciente que haya perdido la lordosis lumbar, ¿no? Que tenga una rigidez en la columna, con un incremento de la cifosis dorsal, ¿no? Cuando vemos a un paciente eh, de pie, vamos a poder mencionar lo que se conoce como la espalda así rígida, como si fuera una tabla de planchar, ¿no? La prevalencia de la espondilitis es variable, ya les había mencionado, y es más frecuente en los varones, ¿ya? Y la incidencia y la prevalencia va a depender de las zonas de donde venga el paciente. Obviamente, según la asociación del HLA, es más frecuente en los pacientes blancos, ¿ya? Casi un 90% de estos pacientes con
blancos o caucásicos son HLA-27 positivo. Y vean ustedes, en africanos es menor del 1%. Nosotros tenemos, hace años se hizo un estudio en el que se encontró aproximadamente en pacientes, ya serían mestizos, peruanos, una prevalencia de HLV27 menos del 30%. ¿Ya? Vean ustedes, ¿no? O sea, la raza blanca, por eso es importante cuando veamos, cuando hagamos la historia, es ver también en la historia de la familia las ascendencias que pueden tener algunos pacientes, ¿no? Porque es en caucásicos de Europa, por ejemplo, en los, ¿no? Italia, en otras zonas, en las que, en Alemania, ¿no? En la que se estudia bastante esta enfermedad. Entonces, vean ustedes que los criterios clínicos están ausentes casi en el 60% del curso temprano de la enfermedad, ¿ya? Entonces, ya cuando nosotros llegamos a usar los criterios de Nueva York o otros criterios, entonces ya el paciente tiene mucho tiempo de enfermedad, ¿no? Entonces, la idea es encontrar a este grupo de pacientes que tienen dolor lumbar inflamatorio, o sea, encontrarle un estadio prerradiográfico. Y si nosotros sospechamos que este dolor lumbar es inflamatorio, entonces pediremos una resonancia en la cual podremos confirmar que se está tratando de una sacroileitis, ¿no? O sea, desde acá hasta acá pueden pasar fácil 8 o 10 años. Esos son los criterios de espondilitis de Nueva York del año 1984. Vean ustedes que ya son criterios ya para un cuadro establecido, ¿no? Igual del dolor inflamatorio y las características, pero ya el paciente, así como en la foto que les mostré, tiene limitación de la movilidad de la columna lumbar en los planos frontal, sagital, limitación de la expansión torácica respecto a los valores normales para la edad y sexo. Ya vamos a ver sacroileitis bilateral, grado 2 a 4 o unilateral ya en un grado 3 a 4, ¿no? Entonces, es definido el diagnóstico si está presente el criterio radiográfico con al menos un criterio clínico. Esta es la parte radiográfica. Entonces, en el cuadro clínico, ¿qué podemos encontrar? En la parte musculoesquelética, obviamente, dolor de espalda bajo de tipo inflamatorio, quiere decir con rigidez matutina. Puede haber rigidez, dolor torácico, sensibilidad exarticular, dolor en hombros, caderas, subluxaciones cervicales también se podría ver. En estos pacientes pueden hacer osteoporosis y pueden hacer adicionalmente hipercifosis por fracturas vertebrales. En síntomas generales, algunos pacientes pueden presentar fiebre de bajo grado, pueden bajar de peso o presentar fatiga también, debido, miren, a la postura que tiene el paciente, ¿no? El paciente no solo hay una rigidez de toda la caja torácica, o sea, va a haber disminución para la amplexación del tórax. Eso les va a dar la sensación de fatiga, inclusive en algunos una disnea por cuadro restrictivo, básicamente, ¿no? Entonces, si ya tenemos nuestros signos, nuestros síntomas, vamos a ir a lo que se llama clinimetría, que es la evaluación clínica del paciente. Para eso hay medidas que vamos a evaluar, ¿sí? Por ejemplo, que las vamos a evaluar en la evaluación inicial y vamos a hacer el seguimiento cómo va evolucionando. Se evalúa la distancia occipucio-pared, occipucio es la parte más prominente de la nuca, occipucio con la pared, que normalmente si ustedes hacen el ejercicio en la casa debe ser cero, ¿no? O sea, no debe haber una distancia ahí. En cambio, en estos pacientes sí, sí, sí puede haber, sí va a haber. Entonces, también se hace la distancia del trago hacia la pared
¿sí? Y se hace la distancia del trago pared tanto del lado derecho como del lado izquierdo. La distancia occipucio pared es una sola medida. También vamos a evaluar, este aparatito se llama goniómetro. El goniómetro, ¿para qué nos sirve? Para evaluar los rangos articulares, ¿no? Precisos, o sea, con una precisión. En el hospital nosotros estamos hablando, por ejemplo, cuando hablamos de limitación funcional, de limitación uno, 2, 3, ¿no? Por el grado del compromiso. Pero en este caso nosotros podemos hacer, evaluar cuántos grados por ejemplo, de rotación cervical tiene, ¿no? Ese cero, y nosotros mantenemos el cero acá y hacemos rotar la cabeza, con ustedes, se va a mover es esta, llevar el medio de, de este goniómetro a la altura de la nariz del paciente, ¿no? De la pirámide nasal. Y de esa manera nosotros podemos evaluar cuántos grados de rotación cervical tuvo nuestro paciente. Y eso está dentro de de lo que viene a ser la clinimetría. También vamos a evaluar la expansión torácica haciendo una inspiración profunda del paciente, inspiración y después expiración, y viendo cuánto transcurre el, del punto inicial, ¿no? Al punto final, y eso nosotros lo vamos a también a registrar. Acá también el test de Schober es muy importante, ¿no? Hacemos las marcas que están a nivel de las espinas ilíacas inferiores, ¿no? Hacemos una marquita y subimos 10 centímetros y hacemos que el paciente con las rodillas estiradas flexione la columna, ¿sí? Sin flexionar las rodillas, y podemos ver cuánto es lo que puede flexionar el paciente. Por ejemplo, acá teníamos en 10 y acá en este caso tenemos 15, ¿no? Más o menos, sí, 15. Entonces, el shover sería 15 menos 10 es igual a 5. En este caso, estaría en rango normal, ¿no? La flexión lateral lumbar también es la evaluación. Recuerden que en los criterios teníamos que tener limitación tanto para la flexión anterior o lateral, ¿cierto? Limitación. Entonces acá nosotros tomamos una marca, paciente el, el dedo medio hasta el piso, ¿sí? Paciente descalzo, no se ve ahí, y hacemos que el paciente flexione lateralmente y vemos hasta dónde el paciente, y ponemos la otra marca, ¿no? Hasta dónde el paciente ha podido flexionar, igual en el lado derecho. Todo eso se registra en una escala, una encuesta que se llama BASMI, que es la metrología del paciente con espondilitis anquilosante. Entonces, ya habíamos hablado que para el diagnóstico por imágenes, las radiografías, donde vamos a tomar imágenes de articulaciones sacroiliacas, y en la columna lo que nos va a interesar ver es la presencia de sindesmofitos. En grados muy avanzados veremos lo que ya había mencionado, que se ve la imagen en caña de bambú, ¿no? Y cuando evaluamos, acá tenemos los grados por desacroileitis, ¿no? Si estamos hablando de sacroileitis, grado cero es normal, el grado uno es sospechoso, el grado 2 hay una mínima sacroileitis, el grado 3 es moderada y el grado 4 es anquilosis. Y en resonancia vamos a buscar las secuencias T1 y STIR para ver el edema óseo.
Vean ustedes acá tenemos las articulaciones sacroiliacas con una gran esclerosis subcondral. Y adicionalmente, si ustedes ven, recuerden que estas patologías hacen compromiso de oligoartritis. A diferencia de la artritis reumatoide, estas son generalmente son síndromes de oligoartritis crónica asimétrica, porque comprometen en este caso también, vean las caderas, acá hay una esclerosis subcondral a nivel del acetábulo, ¿no? Acá veamos hay disminución del espacio articular acetábulo-femoral con esclerosis subcondral, que eso nos da el diagnóstico de osteoartritis, ¿no? De de ambas caderas, con una sacroileitis bilateral. Entonces acá están los grados. Vean ustedes, este es el grado 3. Acá ese es el 1, acá tenemos el 2, acá el 3, todavía se ve, el 4 no vemos nada, prácticamente anquilosadas las acroiliacas. Para evaluar entesitis, clínicamente, la entesis más afectada es la entesis del talón, ¿no? Que nos va a dar clínica de talalgia. Talalgia es igual a dolor en el talón. Y vamos a ver no solo dolor, el paciente nos va a referir no solo dolor, sino también vean la tumefacción, que se ve y se palpa por la inflamación a nivel de la entesis de ese tendón que es del Aquiles, que es la más frecuente. Entonces, ¿y qué nos ayuda? ¿Qué apoyo al diagnóstico pediría para ver una entesitis? Ya le habíamos visto. Ven- Pedimos una ecografía o ultrasonido, que acá estamos viendo el tendón de Aquiles y ya les había mencionado que tiene una erosión, quiere decir, ¿por qué? Porque había mucha inflamación y acá tenemos lo que se ve rojo en las ecografías o el Doppler, nos demuestra hipervascularidad o inflamación de esta articulación. Y vean ustedes la lectoscopía también de este talón, vean cómo está ahí solo viéndolo, ¿sí? Y sin tocarlo, está inflamado, ¿no? Entonces, ¿qué otro apoyo al diagnóstico pediríamos para evaluación de entesitis? Lo más fácil, una ecografía. Lo más caro, una resonancia. Otras manifestaciones de la espondilosis anquilosante en los ojos, ya les había dicho, la uveitis anterior, ¿no? Aguda, por ejemplo, hasta un 40%. Y esto es bastante severo porque puede producir sinequias como cicatrices y llevar al glaucoma al paciente y el glaucoma puede llegar a la ceguera, ¿ya? Cardiovasculares, producir insuficiencia aórtica, aortitis, se ha visto también pericarditis o bloqueo cardíaco, pero en menos porcentaje. Gastrointestinales se puede asociar también con enfermedad inflamatoria intestinal, hasta un 10%. Inclusive se ha visto que puede haber lesiones inflamatorias microscópicas pequeñitas en pacientes que están activos, en un 60% de pacientes con actividad de la espondilitis se ha podido ver. Entonces, por ejemplo, un paciente eh, que se presenta, un paciente con anemia, no solo hay que descartar que este problema de anemia sea por enfermedad crónica, sino puede ser por pérdidas también, ¿no? Y para eso se planteará nuestro soporte diagnóstico. La parte respiratoria, ¿no? Se ha visto, a diferencia, por ejemplo, de las enfermedades pulmonares, ustedes han visto, Luis está presente, Luis de Rebagliati, Daniela, ¿me escuchan? Sí se escucha, doctora. Ay, gracias. Eh, Jorge,
A los alumnos que estoy llamando son los alumnos de la rotación de Rebagliati, ¿no? Alicia, Rodrigo, Alan, Piero, ok, ¿a qué iba la observación que quería que quería ver? Si ustedes llevaron esclerosis sistémica o dermatomiositis, ¿han llevado ya esas clases? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, a ver, y coménteme, cómo se presenta la fibrosis en la esclerosis sistémica? ¿A nivel en qué zona, generalmente? ¿En qué zona del pulmón? Generalmente es en lóbulos inferiores, en bases, es vivasal, ¿ya? En cambio, en espondilitis, la fibrosis se presenta generalmente en los lóbulos superiores. Es rara, menos del 1%, pero a diferencia de las otras patologías, ¿no? Es algo curioso. Entonces puede haber engrosamiento de la pleura y también compromiso pulmonar restrictivo por lo que les había mencionado, ¿no? Hay una restricción de la caja pulmonar por la anquilosis y el paciente obviamente va a venir con una clínica también como de disnea, ¿no? Entonces, a nivel renal, también estos pacientes por enfermedad inflamatoria de larga data pueden realizar amiloidosis secundaria. Algunos nefropatía por IgA, hematurias, pueden tener proteinuria, amiloidosis, que ya les había mencionado, pero es rara. En la piel también pueden tener psoriasis o nicopatía. Puede haber a pesar de que tenemos estas anquilosis, el hueso es un hueso que está debilitado, o sea, puede tener inclusive osteopenia, osteoporosis e inclusive fracturas. Y a nivel del canal espinal, puede haber esas fracturas que había mencionado, puede haber compresión, puede afectarse bastante frecuentemente las cervicales, de la C5 a la C7, y también pueden hacer síndromes de caudequina, ¿no? Entonces vean que hay una amplia manifestaciones clínicas que pueden tener esos pacientes. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? El objetivo del tratamiento va a ser controlar los signos y los síntomas. O sea, ¿qué síntomas? Actividad de la enfermedad, controlar el dolor, la rigidez, la fatiga. También es no solo el control de síntomas, mejorar la funcionalidad, si es posible. O sea, que el paciente tenga mejor movilidad espinal, que sea reinsertado, en- que sea productivo, ¿no? Reducir o prevenir el daño estructural, tanto de articulaciones periféricas, axiales o de la centesis y también mejorar, y todo esto busca mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? O de los pacientes. O sea, tenemos pacientes que laboran como todos, y obviamente tienen que estar, ese es el objetivo, ¿no? Entonces, a todos los pacientes, este es el algoritmo de su tratamiento, educarlos, a todos en general, hacer su terapia física, rehabilitación, y interesante es tener grupos de apoyo a los pacientes, ¿no? Los grupos de apoyo son importantes porque hay oportunidades, inclusive hasta de algunos medicamentos o tratamientos novedosos en ese grupo de apoyo. Entonces, como un resumen del tratamiento, si nosotros tenemos solo una enfermedad periférica, quiere decir, enfermedad periférica, hablo compromiso articular periférico, mano, rodillas, tobillos. Obviamente se usan antiinflamatorios no esteroideos y han visto que generalmente los pacientes responden muy bien,
Podemos usar algunos ARMES como sulfasalacina. Algunas veces usar corticoides locales, por ejemplo, infiltrar una rodilla o un tobillo. Y si nosotros tenemos que dos pacientes no respondieron o hay entesitis, por ejemplo, el uso de biológicos, como en este caso los anti-TNF o otros biológicos que han salido. Pero si nosotros tenemos compromiso axial, el paciente que tiene compromiso axial puro, si falla AINES, a más de 2 AINES, de frente ese paciente pasa por a uso de terapia biológica. En este caso, los anti-TNF, que como ustedes habrán mencionado, estos son anticuerpos monoclonales que de acuerdo a la generación, el tiempo se han ido mejorando, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, este que es el infliximab, es uno de los más antiguos, en el que es quimérico porque tiene parte de murino, ¿no? De murino, ratoncitos. Entonces, la diferencia es con las vías de administración. El infliximab lo administramos por kilo de peso y lo administramos endovenoso. En cambio, los otros anticuerpos que ya son anticuerpos monoclonales prácticamente humanizados, tenemos el adalimumab, ¿sí? Y el golimumab. La diferencia también es eh, en el modo de administración. Todos estos se administran subcutáneamente y ese se administra cada 15 días y este una vez al mes. Y otro tipo de anticuerpo es un anticuerpo de la proteína de fusión recombinante humana que se llama etanercept, que también es subcutáneo. Todos ellos son anti el factor de necrosis tumoral alfa. Y para ello tenemos que cumplir criterios, o sea, tener un criterio definido, ¿no? Como el criterio de Nueva York para espondilitis o espondiloartritis axial activa, activa con un BASDAI mayor o igual a 4 y opinión de experto. BASDAI, así como ya hemos estado hablando de artritis reumatoide, tenemos criterios de actividad, lupus igual, acá también. BASDAI es una encuesta en la que el paciente rellena y podemos ver si es que es mayor o igual a 4, ¿sí? Hay actividad y esa actividad ya va a calificar para terapia biológica, ¿no? Y que esa se haya mantenido al menos 4 semanas. Que estos sean no respondedores a 2 AINES al menos por 4 semanas. No quiero decir que se da 2 AINES concomitantemente, sino a 2 AINES en forma consecutiva, ¿no? Por ejemplo, mi paciente recibió naproxeno, no hace efecto, eh, por lo menos unas 4 semanas, y después, si es que no recibe indometacina o ibuprofeno y tampoco responde, entonces este paciente va a calificar para usar terapia anti-TNF. Hay varios tipos de recomendaciones para el manejo de la espondilitis, ¿no? Ya les había mencionado el AINES, terapia física, glucocorticoides, ¿ya? En aquellos espondiloartritis activos, a pesar de los AINES, ya les había mencionado, usamos los anti-TNFs. También usamos en aquellos pacientes que tengan compromiso de iritis o uveitis recurrente, vamos a usar biológicos, infliximab o adalimumab, ya que los otros biológicos que habíamos mencionado, tipo etanercept, no tienen estudios eh, para la parte ocular, ¿no? O sea, no tenemos cómo lo respalden, ¿no? Tengo actualmente un paciente que ha estado con muchos años con anti-TNF. En este caso, estaba recibiendo ese paciente etanercept por compromiso articular periférico
Pero el paciente actualmente viene con un ojo rojo, doloroso, disminución de agudeza visual. Ese síndrome de ojo rojo, ¿no? Eh, Caracterizado por la presencia del ojo rojo, del dolor del ojo y disminución de agudeza visual, eso es igual a una uveitis, ¿no? Evaluada y confirmada por oftalmólogo el mismo día de la cita. Entonces, este paciente necesita un cambio de anti-TNF porque necesitará un medicamento tipo, puede ser adalimumab. Adalimumab en ese caso porque el paciente muchos años fue refractario al infliximab. Entonces, el paciente ya recibió infliximab, estaba bien con etanercept, pero ahora nuevamente está haciendo una manifestación que etanercept no cubre. Etanercept no ayuda para el compromiso ocular. En cambio, infliximab y adalimumab sí. En un paciente con espondiloartritis activo, em, a pesar de un anti-TNF, bueno, se puede buscar un anti-TNF alternativo, ¿no? O otro tipo de molécula. Bueno, este es un algoritmo, pero más o menos lo mismo que les he mencionado. Y vean ustedes que usamos para evaluar actividad el BASDAI mayor o igual a 4 o el ASDAS, que también, al igual que el DAS 28 de artritis reumatoide, ese también es una fórmula logarítmica, ¿no? Y que cuando tenemos una actividad mayor o igual a 2,1, también es actividad que nos ayuda para hacer un cambio, ¿no? Cambiamos a otro TNF, como en el caso de nuestro paciente, o a un IL-17, inhibidor de IL-17. Pasa que nuestro paciente, ¿por qué no le daríamos un IL-17? Porque el IL-17 tampoco está aprobado para el compromiso ocular. Entonces sí tendríamos que hacer el cambio para el tercer anti-TNF, ¿no? Porque ese paciente del caso que les mencioné, que les acabo de relatar, usó infliximab primero, estaba bien con etanercept, pero ahora ha hecho compromiso ocular. O sea, su única alternativa hospitalaria que tiene es usar adalimumab, ¿ya? Y la evaluación se hace valorando si, obviamente, se evalúa a las 12 semanas si hay un cambio en el ASDAS. En el ASAS mayor o igual a 1,1 y en el BASDAI mayor o igual a 2 puntos, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros tenemos un cambio menor a 1,1 en ASAS y en BASDAI menor a 2, tenemos que hacer un cambio de medicación, ¿ya? Si es que hemos conseguido es- eh, ese cambio importante, continuaremos con el tratamiento. ¿Cómo hacemos el monitoreo? El monitoreo lo vamos a hacer de actividad, lo que les había mencionado el BASDAI, el BASDAI o el ASDAS, la evaluación global del médico y paciente, la parte funcional con una encuesta que se llama BASFI o el HAQ, que también lo usamos en artritis reumatoide también, que algunos de ustedes lo han aplicado en su práctica. Evaluar el dolor nocturno, reactantes de fase aguda, BCG-PCR, manifestaciones extraarticulares como artritis periférica o en la resonancia en algunos casos seleccionados, ¿no? Y la severidad de la enfermedad lo evaluamos viendo el daño estructural por rayos X, siempre hay que hacer una evaluación basal. Y la metrología que les había mencionado y lo que habíamos hecho, les había mostrado unas fotos, es el BASMI, ¿no? Que es la metrología de la espondilitis, o sea, donde vamos a colocar cuánto de distancia occipucio pared tiene, cuánto de distanciamiento external tiene, o la rotación cervical, todo ello, que tiene una puntuación. Y funcional con el BASFI. Creo que más adelante tengo esa encuesta. Y evaluar el compromiso de caderas también para monitoreo. ¿Cuáles son los predictores de respuesta anti-TNF? Que tenga reactantes de fase aguda altos, artritis periférica, actividad severa de la enfermedad con gran compromiso funcional, que sean jóvenes, que sean de sexo masculino y HLA-B27. Muy bien.
Una pregunta hasta aquí de la parte de espondilitis. Muy bien. Entonces vamos al caso clínico B. Tenemos un paciente varón de 49 años que tiene un diagnóstico de psoriasis vulgar desde el 2009, con una historia de dolor y tumefacción de la rodilla izquierda, del codo izquierdo y del tercer dedo de la mano derecha. Al examen físico, tiene sinovitis de rodilla izquierda, al tercer dedo de la mano derecha, y tiene el codo izquierdo y tiene tarsitis. Su análisis de líquido sinovial, un aspecto de amarillo turbio, un recuento celular de 2000 células, eh, 100% polimorfonucleares, pero con cultivo negativo. Mario, Mario está. Sí, doctora. Mario, ¿qué síndrome tiene ese pacientito? Está con un síndrome doloroso, No me con digas, una, ¿no? sí, con una poliartralgia de repente, dolor y por la tumefacción una oligoartalgia, ¿no? Por la rodilla izquierda, por el codo izquierdo y el tercer dedo. Ya. ¿Artralgia qué es? Dolor articular, Ya, dolor articular. Y cuando yo digo síndrome, ¿a qué quiero que me lleves? a un signo y síntoma. Ya, ¿y cuál es el signo ahí? Podría ser la sinovitis. Ya, pues ya sinovitis. Entonces tiene sinovitis. ¿De cuántas articulaciones? Mm, de una, al parecer. Como que de una. Bueno, ¿Puedes podría ser, dar doctora, cuántas? de la rodilla, del dedo y del codo junto con la tarsitis. Cuatro, ¿no? Ya, si tú consideras esas cuatro, ya, recapitula tu síndrome nuevamente. Entonces se vendría a ser una poliartralgia. A ver, Catherine, Catherine está. Bartolo. Ah, sí, doctora. Ya. Nuevamente, síndrome. ¿Cómo sería el Síndrome componente? poliarticular inflamatorio, podría ser. Marco? ¿Marco está? Belkis, Presente, doctora. Buenas tardes. buenas tardes. A ver, dime, tu síndrome. Síndrome doloroso oligoarticular asimétrico. Hace un ratito hemos hablado de cómo catalogamos los síndromes. Vuelve nuevamente. ¿Qué tiene, Alex? ¿Tiene dolor? Sí. Historia Ya. de dolor y tumefacción. Dolor más tumefacción más limitación funcional, ¿qué es? Inflamación. ¿Cuál es inflamación? A ver, Talía, Sí, doctora. igual, a ver tu síndrome. Sería un síndrome oligoarticular asimétrico inflamatorio. Dolor más tumefacción.
más limitación igual a que, Artritis. ya, entonces artritis, ya, entonces, ¿cómo se llamaría tu síndrome? Artritis oligoarticular asimétrica. A ver, Gonzalo. ¿Está Gonzalo? Sí, doctora. Ya. Ah, una artritis Síndrome poliarticular de, es artritis psoriásica. como síndrome, solo como síndrome. Artritis poliarticular. ¿Cuántas articulaciones tiene comprometidas? Ah, eh, ¿cuatro? ¿Cinco? Sí. Yo veo ahí cuatro. Entonces, ¿cómo es? Poliarticular, ¿no? A ver, está León, Doctora, dijo León. León, Sí, ya, sí, ya. Dígame, ya. doctor. A ver, León, ¿no? Sí, ya me llamó. Fui lo primero. Ya, no, pero para que reformules tu síndrome. Yo lo hubiese planteado el que mi compañera Talía, con una poliartralgia tipo inflamatoria, ¿no? Con una artritis, con limitación del movimiento, ¿no? Con lo que implica. Ya. A ver, nuevamente les digo, cuando ustedes en reumatología tienen que saber, es síndrome, ¿sí? Si es de una articulación, si tiene, cuando ustedes tienen dolor, tumefacción y limitación funcional, eso es igual a artritis, ¿ya? O sea, no me hablen de síndrome. Artralgia es un síntoma, entonces se olvidan de artralgia, ¿cierto? Entonces, dolor, tumefacción, limitación funcional y están viendo, ahí les describen, eso es artritis. Si tienen cuatro articulaciones, cuatro o menos, será oligoartritis. De cinco a más, será poliartritis. Entonces, las espondiloartritis, a diferencia de la artritis reumatoide, que es un síndrome de poliartritis crónica simétrica, ¿sí? En este caso, el síndrome articular que tiene este paciente es un síndrome de oligoartritis, ya puedo decir así, síndrome de oligoartritis asimétrica, ¿sí? Porque tiene derecha, tiene izquierda, ¿no? Pero no es de la misma zona. ¿Ok? Entonces es un síndrome de oligoartritis. Así se presentan ese tipo de patologías, generalmente. Muy bien. Entonces, este síndrome de oligoartritis asimétrica se presenta en una paciente con diagnóstico de artritis psoriásica. Entonces, pues, es importante, ya estamos en la tercera semana, de que puedan definir bien sus síndromes articulares, por lo menos, ¿no? Muy bien. Igual, esta es un miembro de la familia de espondioartritis y se asocia con psoriasis y generalmente es factor reumatoide negativa. Su prevalencia, como ustedes están viendo, es bastante baja. Miren ustedes en otros sitios 0,25%, ¿no? En el Perú es el 0,05%. ¿Eso tiene implicancias también étnicas? Sí, porque vemos mucha psoriasis y es obviamente también por la parte genética, en, en la gente que es de etnia caucásica hay más prevalencia, ¿no? Muy bien, la psoriasis se desarrolla después de la artritis en 15% de los casos.
Vean ustedes que nosotros hicimos una evaluación antes de la pandemia, el 2018, y solo teníamos pacientes atendidos con artritis psoriásica en 120 pacientes en el 2018. Y yo creo que a la fecha no se debe haber modificado mucho la cifra. ¿Ya? ¿Puede haber un subreporte? Puede ser, porque dermatología tiene, trata a los pacientes ahora con biológicos y puede hacer de que nuestros subreportes, porque ellos no pasan a reumatología esos pacientes, podría ser, pero igual la prevalencia no es, es baja, ¿no? En relación a otras patologías. Las vías patogénicas es similar a lo que yo les había mencionado, la parte genética es muy importante. En este caso, a diferencia del tanto también HL27 como el C06, los factores ambientales también, ¿no? A nivel de la piel, adicionalmente, ¿no? A diferencia de en espondilitis igual es un otro punto en el que empieza la patogenia, ¿no? Entonces también tenemos la disbiosis, la de la microbiota a nivel intestinal, que juega un factor importante, ¿no? Para la activación de las células dendríticas y la producción de toda esa cascada inflamatoria que va a llegar a producir el desbalance tanto en en la destrucción como en la reparación del hueso y de la centesis, ¿no? En artritis psoriásica hablamos de los criterios Caspar. Por ejemplo, es la evidencia de la psoriasis, ¿no? Que da puntuación, ¿no? Si tiene psoriasis actual, si hay historia personal de psoriasis o historia familiar de psoriasis, ya sea de primero o segundo grado, da una puntuación. Distrofia de la uña psoriásica, el examen físico también. Mucho ojo, hay que ser muy cuidadosos porque hay zonas de psoriasis oculta, que ya les voy a mostrar, ¿no? Y de la distrofia, algunas personas ven y la evaluación de las uñas es muy importante, tanto de manos como de pies. Algunos ven uñas distróficas y dicen, ah, sí es una onicomicosis. Pero podría ser esto tratarse de una distrofia por otra enfermedad, ¿sí? Hasta que ustedes no hayan hecho un cultivo de esa uña y determinar que no hay una infección, no se puede decir de que esto es un cuadro infeccioso, ¿no? Entonces, factor reumatoide negativo, sí. Dactilitis, ya sea la dactilitis es igual al dedo en salchicha, que es la tumefacción de todo el dedo, que puede ser reciente, o historia de dactilitis evaluado por reumatólogo. Evidencia en las radiografías de nueva formación ósea, ¿no? En manos o pies. Entonces, y se hace la clasificación con 3 o más puntos. Hay varios patrones clínicos de artritis psoriásica, según Ray y Moll, como la presencia de una oligoartritis asimétrica, que es en 30-50%, como el caso. Hay cuadros de poliartritis simétrica que se puede presentar, ojo, poliartritis simétrica tipo parecida a la artritis reumatoide. Puede haber compromiso predominantemente solo de interfalángicas distales y puede haber compromiso predominantemente del eje axial, tipo espondiloartritis, ¿ya? Que vean que es un porcentaje importante, 70%, o en los casos más agresivos como una artritis destructiva o mutilans. Vean ustedes la dactilitis, ¿no? Que es el dedo en salchicha, que se puede presentar en pacientes casi en un 30% en su primera presentación y casi hasta un 50% durante el seguimiento. Vean ustedes, en la psoriasis les había mencionado, hay que examinar muy bien al paciente porque puede tener signos, lugares ocultos, como por ejemplo a nivel del ombligo, detrás de las orejas, a nivel perianal, ¿sí? Son zonas en las que puede haber. También las uñas, es muy importante que nosotros veamos. Si ustedes ven acá, si se ven los llamados pitting, ¿no? Se considera que es patológico si tenemos más de 10, ¿no?
en la uña. El pitting también es una manifestación de onicopatía psoriásica. La, la onicodistrofia, vean ustedes, ¿no? Que algunos dirían, no, eso es, impresiona una onicomicosis y se ve en un porcentaje bastante alto, vean ustedes, en 60%, ¿ya? Eh, la onicopatía. Muy bien. La presencia de entesitis, casi en 40% al debut y hasta un 80% durante el curso de la enfermedad. Vean que es bastante frecuente. Y los más comprometidos, este es un talón, si se dan cuenta, vean la tumefacción por la inflamación, ¿no? No solo se ve la tumefacción, sino se ve un eritema, ¿sí? A nivel de la zona del calcáneo, en la entesis, en la inserción del tendón de Aquiles con el calcáneo. Y más frecuentemente está comprometido el Aquiles y la fascia plantar, ¿no? Que va a dar la clínica de una fascitis plantar. Como comorbilidades también puede haber la iritis o uveitis bilateral, casi en 20%, y en aquellos que tienen compromiso axial. Se comportan parecido como son familia, a lo de la espondilitis anquilosante. Y estos tienen una alta prevalencia también de enfermedad inflamatoria intestinal asintomática, ¿no? O sea, no hace el cuadro tal cual las enfermedades tipo Crohn o colitis ulcerativa, ¿no? Que son hemorragias, pero puede ser asintomática y que inclusive se han encontrado en biopsias. Puede tener linfedema, amiloidosis es rara. El síndrome metabólico y la enfermedad cardiovascular son dos puntos bien importantes acá. Los pacientes con psoriasis son pacientes que generalmente son pacientes obesos, de una personalidad bastante difícil, ¿no? Entonces, y la obesidad llama a la resistencia a la insulina, obviamente puede llamar a la diabetes, puede llamar también a la hiperuricemia y eso en el tiempo complicarse, ¿no? Pueden ser pacientes que puedan hacer también adicionalmente cuadros de crisis de gota. Entonces, y todo eso se asocia obviamente el síndrome metabólico a una enfermedad cardiovascular. Entonces, son pacientes bastante difíciles. Las radiografías son el gol estándar, entonces vamos a ver pacientes que van a hacer erosiones. Miren ustedes, en de la plaquita de las manos, vean ustedes estas erosiones grandes que han hecho. Van a hacer subluxaciones, pueden hacer anquilosis, ¿no? Resorción, ¿no? Resorción en las mutilans, por ejemplo, ¿no? Vean acá ustedes, si ustedes recordarán, en la espondilitis anquilosante, los indesmofitos esta es una radiografía de columna lumbar lateral, y los indesmofitos van de vértebra a vértebra, pero son como una línea, ¿no? Son delgaditos. A diferencia que en la psoriasis son así, gruesos, ¿no? Son puentes óseos, no son sindesmofitos, sino se llaman acá puentes óseos, que son gruesos. Pueden tener sacroileitis también, pueden hacer osteoartritis de cadera también, compromiso cervical también, pueden hacer compromiso también acá, vean en resonancia cómo se ve el edema en esas dos vértebras, ¿no? Porque hemos visto que hasta un 60% de esta patología puede hacer compromiso tipo espondilitis. Entonces, ¿qué se ha visto en ultrasonido en estos pacientes? Que podemos encontrar artritis, ¿no? Acá en ecografía esta es una sinovitis, artritis de una articulación pequeña. Podemos tener tenosinovitis, que se vería así. Este es un tendón. Vean que acá hay un líquido negro que vendría a ser el líquido sinovial, que acá cuando le ponemos Doppler, ¿no? Eso se llama tenosinovitis, ¿no? O sea, la vaina del tendón inflamada, ¿no? Con líquido y el tendón muy inflamado. Tenosinovitis, la entesitis, que ya sabemos, este es el tendón de Aquiles visto en corte transversal, perdón, visto en corte longitudinal, o sea, el eje largo. A diferencia de la imagen que les he estado mostrando desde el inicio, este tiene la cortical ósea
intacta, no tiene erosión, pero sí se ve el tendón grueso, engrosado, heterogéneo. Y cuando le ponemos este Doppler, se va a ver hipervascularizado en esta zona que es la entesis, ¿no? Entesitis. Entonces, en la uña se está postulando que también se comporta como una microentesis. Vean ustedes, ¿no? Esta es una uña normal, ¿no? Por ecografía, vean ustedes una uña patológica de un paciente con artritis psoriásica, ¿no? Más engrosada y con una captación de Doppler bastante marcada. Y adicionalmente, este es un paciente normal, la piel está normal, en cambio un paciente con psoriasis también va a haber inflamación a nivel de la zona de la piel, del tejido celular subcutáneo, ¿no? De la dermis. Entonces, marcadores para progresión de la artritis psoriásica que sea poliarticular. Son pacientes con una enfermedad muy severa, con reactantes de fase aguda incrementados, con síndrome metabólico. Hay varios índices compuestos para actividad, como el CPDAI, ¿no? Igual que todo en reumatología, para determinar si la enfermedad es leve, es moderada o es severa, solo para que ustedes conozcan. Se evalúa artritis periférica, se evalúa enfermedad de la piel, con un score de piel que se llama PASI, se evalúa entesitis, se evalúa dactilitis, se evalúa compromiso axial y se va viendo si es leve, si es moderado, si es severo, de acuerdo a estos dominios afectados, ¿no? La severidad también, leve, moderada, severa, también de acuerdo a lo que les había mencionado, ¿no? ¿Cuáles son los principios para el tratamiento? O sea, esta es una enfermedad potencialmente severa, totalmente cierto, el tratamiento tiene que ser multidisciplinario. Quiere decir que tiene que ser tratado por el reumatólogo, por el dermatólogo, por el cardiólogo. Si ese paciente hace un compromiso renal, será el nefrólogo, por el médico de terapia física y rehabilitación, por la nutricionista. Vean que todo es un equipo multidisciplinario el que tiene que tratar a ese paciente. Y que el mejor tratamiento es con una decisión compartida, tanto para evaluando con el paciente, para evaluar seguridad, costos y la eficacia, obviamente, porque son, digamos, en la seguridad social son medicamentos eh, que se tiene que seleccionar al paciente, tampoco no es que a todos se les puede dar. ¿No? De acuerdo a la selección y a la junta médica que se tiene, pero a nivel privado, pues los costos son altos de cada tratamiento, ¿no? Entonces, es importante en la parte reumatológica, ya les había mencionado, tanto el manejo tanto de las manifestaciones musculoesqueléticas por el reumatólogo, el de la piel por el dermatólogo, con el reumatólogo y las otras especialidades. Y nuestro objetivo El objetivo primario va a ser mejorar la calidad de vida, controlar los síntomas, prevenir el daño estructural del paciente, normalizar su función y su participación social al combatir la inflamación. Esos pacientes tienen mucho problema por su aspecto, ¿no? Que hacen que sean un poquito huraños, que sean un poquito resentidos. Entonces, el mejorar no solo la parte de inflamación articular, sino mejorar el aspecto de la piel en general es muy importante. Y obviamente las manifestaciones extraarticulares como el síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular y todas las otras comorbilidades que recuerden que la inflamación per se puede llevar a hacer ateroesclerosis prematura y eso puede llevar a que el paciente pueda tener infartos a corta edad, ¿no? Infartos y en algunos casos puede ser fulminantes, ¿no? O sea, llevar a mortalidad. Entonces, tenemos que llegar a remisión o mínimo baja actividad de enfermedad, igual que en artritis reumatoide. Sabemos que los AINES mejoran los signos y síntomas musculoesqueléticos, sí, pero hay que ver, ojo, pacientes metabólicos, los AINES pueden aumentar la presión, ¿sí? Pueden aumentar los riesgos cardiovasculares. Los que tienen mal pronóstico,
¿no? Que ya habían mencionado poliarticulares, que tienen reactantes de fase aguda altos. Hay que darles los DARMES tempranamente, ¿sí? Y también, obviamente, si es que necesitan infiltraciones con corticoides, también. Corticoides a dosis baja, eso muy pensado, muy juicioso, porque tenemos que los pacientes son muy metabólicos. Artritis periférica que no responde a un DARME subcutáneo, como metotrexato, hay que iniciar biológicos anti-TNF. Y aquel que no responde a un DARMES o a un TNF y no son apropiados, entonces hay que elegir otra vía de tratamiento, ¿no? Como puede ser IL-17 o IL-12, IL-23. Entonces hay otras armas terapéuticas en este tipo de pacientes, ¿no? Este es un score para ver la mínima actividad. Eh, para artritis periférica que no responde a un DARME subcutáneo y en quienes los DARMES biológicos no son apropiados, podemos usar también los DARMES inhibidores de asa. En la entesitis y dactilitis, que no haya respuesta biológicos anti-TNFs, en compromisos axiales con respuesta insuficiente a AINES, DARMES biológicos y anti-TNF, DARMES biológicos anti-TNF, y aquellos que fallan a los DARMES biológicos, tenemos que cambiar a otro DARME biológico, incluyendo a otro anti-TNF o a otra molécula de otro grupo, ¿no? Como los anti-IL-17. Entonces, ¿qué DARMES usamos? Metotrexato, sulfasalazina, leflunomida, ciclosporina. Acá hay varios estudios en los que han mostrado su eficacia, ¿no? Acá vemos que hay muchos, esta es una tabla de todos los anti-TNFs, por ejemplo, a este mano. Acá tenemos el secukinumab, que es el IL-17, el ustekinumab, que es el IL-12 y IL-23, ¿no? Y así sucesivamente se están probando otro tipo de fármacos, ¿no? El ustekinumab, ya les había mencionado, es uno monoclonal completamente humano, dirigido contra el IL-12 y IL-23. Mejora la calidad de vida y la funcionabilidad. El secukinumab también. Hubo el brodalumab, que bloqueaba también el receptor de IL-17, que fue retirado por reportes de ideación suicida. Esos son los estudios Future de secukinumab y inhibidores de moléculas pequeñas como apremilaz, que era el inhibidor de fosfodiesterasa. Es bien tolerado, buen perfil de seguridad, ¿no? En el medio no tenemos todavía ese medicamento. Y los estudios de PALAS son los que han sido los pivotales para este medicamento. El tofacitinib es un inhibidor de la Janus quinasa, que se ha visto en varios estudios, como ven ustedes, en los que ha llegado a responder el paciente. La diferencia de los otros, que este es un medicamento que se usa por vía oral, ¿no? Esto se ha usado con diferentes dosis, por ejemplo, tofacitinib de 10 miligramos con tofacitinib de 50 miligramos. Y la respuesta ACR, acá tenemos respuesta ACR 20, 50, 70, ¿sí? Se ha visto que esto es el placebo, o sea, no usaron, hubo una diferencia con placebo, ¿no? Con una respuesta importante, ¿sí? Inclusive con el tofacitinib de 5 miligramos, ¿no? Y el cambio en la parte funcional se vio, ¿no? El placebo, los que no habían recibido nada, prácticamente no hubo un cambio funcional. En cambio, estos pacientes sí mejoraron la parte, hubo un cambio de la parte funcional, ¿no? Que es importante. Dactilitis, también hay estudios que han evaluado para dactilitis y entesitis. Se ha demostrado que los anti-TNF tienen la misma eficacia eh, para el uso
para el manejo de dactilitis y entesitis. O sea, que los TNFs y los agentes nuevos como ustekinumab, secukinumab y ixekizumab, que no hay en el medio, también tienen igual eficacia para manejo de dactilitis y entesitis, ¿no? Versus anti-TNF. Ok, este es igual ya les había mencionado. En estudio, por ejemplo, está validar la ecografía de la piel en psoriasis. Es como posible aplicación como indicador de reactivación de psoriasis mediante el uso del Power Doppler que les había mencionado, ¿no? Y en la uña es potencial para detección de microentesis y con ello predecir el compromiso articular, ¿no? Y tiene evidencia para detección subclínica de onicopatía psoriásica. O sea, todo eso nos ayuda. Y últimamente se está haciendo estudios de capilaroscopía en las que también se están planteando algunos hallazgos frecuentes que se ven en psoriasis, ¿no? Entonces, hay un grupo que se llama el grupo GRAPPA, que estudia bastante la artritis psoriásica, en la que hace un esquema que es lo mismo que ya habíamos hablado, pero eh, ya sabemos que para artritis periférica, igual que en artritis reumatoide, metotrexato, sulfasalacina, leflunomida y condicional AINES. Si estos no respondieron a los DARMes convencionales, daremos anti-TNF o los otros inhibidores, ¿no? Cuando es axial, primero AINES, fisioterapia, anti-TNF y condicionales, otro tipo de medicamentos. Este es algo parecido. En psoriasis, adicionalmente, la terapias tópicas, y se ha visto que en psoriasis de piel también que no haya respuesta a los DARMes, también los otros biológicos, ¿no? En uña psoriásica también anti-TNFs o IL-12-23. Entonces, en psoriasis tenemos que evaluar bien qué dominio está involucrado. La artritis periférica, la enfermedad axial, la entesitis, la dactilitis, la piel o las uñas. Y de acuerdo a eso, escoger el medicamento que sea más favorable para el paciente. Estas recomendaciones se van mejorando cada año, ¿no? Pero es más o menos en conclusión lo que ya les había mencionado, cuando hay falla o pérdida de eficacia, se va cambiando de darmes sintéticos a darmes biológicos y cada qué tiempo vamos evaluando eso dentro de los 3 a los 6 meses. Entonces vamos viendo, vamos siguiendo como un algoritmo de acuerdo a la respuesta del paciente. Entonces, esta es una tablita resumen para que vean desde la clínica. La edad de inicio generalmente en estas formas de espondiloartritis, las más conocidas, entonces generalmente están, vean ustedes, entre los 20 y 30 años. Generalmente es de sexo masculino, excepto en la artritis psoriásica, que generalmente es igual tanto en hombres como en mujeres, ¿ya? Los demás, predominante de sexo masculino. Articulaciones periféricas afectadas, en mayor porcentaje la artritis psoriásica, ¿no? ¿Se acuerdan que les había mencionado que ellos pueden hacer un síndrome de una poliartritis crónica que puede ser similar a la artritis reumatoide, ¿ya? Ojo. Em, Menos frecuencia y la artritis reactiva también, menos frecuencia las otras patologías, pero a diferencia del eje axial, obviamente 100% en espondilitis anquilosante y en artritis reactiva también 100%. En la dactilitis es bastante común, ¿no? Igual que la entesitis, en artritis psoriásica, ¿sí? Y en espondilitis anquilosante. En cambio, la dactilitis es como una marca para artritis psoriásica. En cambio, en espondilitis no se presenta, ¿ya? Ni tampoco en enfermedad inflamatoria intestinal, la dactilitis. Entonces,
es igual a artritis psoriásica. Psoriasis obviamente se puede ver algo de psoriasis se ha visto en poco porcentaje de estos pacientes, ¿sí? Pero lo que va a mandar es la clínica, ¿no? Puede haber lesiones en uñas, obviamente en la artritis psoriásica, casi en un 90% de pacientes, infrecuente en las otras espondiloartritis, y la presencia del HLA-B27 se va a ver en la mayoría de todas estas con mucha más frecuencia en espondilitis anquilosante y en artritis reactiva. Entonces, ese es un cuadro resumen más o menos de lo que hemos estado hablando en relación a la clínica y en la presentación de estos pacientes. Entonces, como conclusión, es que la espondiloartritis es un grupo de artritis inflamatoria que comparten características clínicas, radiográficas y genéticas, ¿ya? Los nuevos criterios de clasificación nos han dado nuevos estándares para clasificar la espondilortritis axial, ¿no? Que nos puede servir para diagnosticar tempranamente. La patogénesis es mediada por el TNF-alfa, pero en general la patogénesis es multifactorial también, ¿no? Existe un número de índices generales y específicos de severidad empleados para evaluar las enfermedades y el tratamiento está centrado alrededor de los AINES y otros DARMES no biológicos y biológicos en general. Entonces, en relación a psoriasis, que es una enfermedad muy heterogénea, pero con muchas manifestaciones musculoesqueléticas y dermatológicas. Importante diagnosticarla precozmente, no olvidemos de buscar las zonas en las que hay psoriasis oculta y tratarla precozmente, tratarlas por el dominio del más severo, ¿no? Obviamente del más severo al menos severo. Una característica muy importante es la dactilitis, que se presenta generalmente, es la única de las espondiloartritis que hace dactilitis. El manejo multidisciplinario y concomitante de las comorbilidades metabólicas y cardiovasculares es muy importante. Y el usar la clinimetría para artritis psoriásica y las imágenes, dentro de ellas ultrasonido, que es más cómodo, y resonancia también sería importante para valorar. Muchas gracias. Este es el hospital donde algunos están rotando. Espero de que si tienen preguntas para poder conversar. Muchas gracias, doctora. Gracias. Gracie está. Sí, doctora, buenas tardes. Ok. Em, em, Talía. Sí, doctora, buenas tardes. Ok. Gonzalo. Sí, doctora, buenas tardes. Ok. Buenas tardes. Muy bien. Entonces, espero de que ya a estas alturas de la rotación, por favor, lo mínimo que les pedimos es que abran sus libros de anatomía, ¿sí? Para que puedan ubicarse bien, para saber qué me duele, ya sea en la rodilla, en la cadera, en sus clases de práctica, poder hacer un repaso de eso, porque todo lo que es reumatología debemos saber, si bien acá llama mucho la atención la parte autoinmune sistémica, que la han estado viendo bien y todo. En la práctica hay que hacerle mucho énfasis, adicionalmente que vemos pacientes con artritis reumatoide, con miopatías, qué sé yo, al examen físico. Pero ¿cómo voy a hacer un buen examen físico si no sé anatomía, si no sé qué estoy tocando? Entonces, para todos va el llamarles a que, bueno, pues vamos a repasar un poquito anatomía. Veamos qué estructura está, cómo está la rodilla, ¿no? Cómo se llama la articulación del tobillo, qué estructuras la componen, porque cuando yo examino y yo veo, tengo que más o menos pensar
Ya al ver tengo que estar pensando qué se está inflamando, ¿no? Y cuando lo toco ya voy viendo. O sea, ¿será articulación? ¿Será un tendón que pasó por ahí? Entonces puede ser una tenosinovitis. ¿O será que se rompió un tendón del hombro? Entonces, eh, repasen por favor para todos, ¿no? Articulaciones de mano, porque están viendo bastante artritis. Repasen articulación del codo, repasen el hombro, repasen las rodillas. Pídanle a sus docentes que les enseñen a evaluar las caderas eh, y los tobillos y los pies, pero ustedes con el pleno conocimiento anatómico, recordando la anatomía que la deben saber al revés y al derecho. Entonces, para que esa parte es de los reumatismos extraarticulares que también presentan muchos de los pacientes que ustedes van a ver no solo hospitalizados, sino en consulta externa. La riqueza de los pacientes hospitalizados que ustedes han visto, la mayoría son pacientes con cuadros sistémicos, autoinmunes, difíciles, que nos ayudan a hacer la disquisición de síndromes. Cuando vamos a consultorio, vemos el otro grupo de pacientes, que son pacientes que vienen más por dolores, que son los pacientes que van a ver ustedes cuando salgan de médicos generales. Entonces, para eso no hay mejor oportunidad ahora que están en medicina de que puedan hacer, vayan recordando su anatomía y cuando estén con un paciente sepan qué están haciendo, qué están tocando, qué le duele al paciente. Y después de eso hace su ensayo, porque esta es una cuestión de hacer ejercicio, un ejercicio de elaborar sus síndromes. Síndromes es signos más síntomas. Yo tengo a mi paciente, ya le hice resumo, signos, síntomas, y de ahí hacen su diagnóstico presuntivo, sindrómico, y de ahí ya los diferenciales, ¿no? Entonces, eso es una buena, yo creo que una buena manera como para que ustedes puedan cerrar bien su medicina interna, porque en medicina interna después de eso ya viene la parte de diagnósticos diferenciales y eso ¿con qué nos sirve para diferenciar? Obviamente con los apoyos diagnósticos, ya sea laboratorios, ya sea imágenes, ya sea biopsias, etc. Entonces, eso es medicina interna y reumatología es toda la medicina interna. ¿Ya? Entonces, ese es un consejo para todos. Aprovechen su última semana que les queda en la especialidad. Muchas gracias. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Veo una pregunta en el chat que no la había visto, de Melissa. El etanercept se usa cada semana, por si acaso, ¿ya? El etanercept es el semanal. A diferencia del adalimumab, que es cada 2 semanas, y el golimumab es mensual. Ojo, que en excepciones se puede ir, o sea, ustedes quédense con eso, porque ya después las excepciones son ya para especialidad. Muy bien. Si no está su compañera que preguntó, le comentan, ¿ya? Gracias.